me ayuden ¿para qué? Para bien. No es que todo me salga bien, que es diferente, sino que todas las cosas me ayudan ¿para qué? Para bien. Aquellas que son inexplicables, aquellas que no tienen una lógica, aquellas que de pronto se salen de la explicación que nosotros le queremos dar, pero le puedo asegurar que el propósito de Dios va mucho más allá del que nosotros creemos entender. Y aquí hemos puesto ejemplos. Y yo puse un ejemplo hace poco tiempo, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo del 1 al 12. Leamos, lo vamos a recordar para empezar la reflexión de esta enseñanza. 12, Hechos capítulo 12. Y siempre lo recalco porque es uno de los ejemplos más contundentes que tiene la palabra, aunque hay otros. ¿Cuántos años tuvo que sufrir David? ¿Cuántos años de dolor pasó David para poder ser el rey de Israel? 13 años perseguido, 13 años odiado para poder llegar a ser el rey. Y sin embargo, si usted lee los salmos, usted no ve ahí ninguna oración que haya hecho el rey David donde no haya habido clamor, ¿no? Porque los salmos son clamores, o sea que ese hombre que era conforme al corazón de Dios pasó por momentos de angustia, por momentos difíciles, por momentos de dolor. Pero hay muchos versículos, como vamos a leer hoy, como el Salmo 57 del 1 al 3, después de leer donde se nota que David no oraba al Señor para que las cosas le salieran bien. David oraba al Señor para que le diera la capacidad de confiar en Él, que es totalmente diferente. La capacidad de confiar en Él hasta que pase el quebranto, decía el rey David. Miren lo que dice Hechos, para volverlo a reflexionar. Pregunto, ¿cuáles eran los tres discípulos? Hechos capítulo 12 del versículo 1 en adelante. ¿Cuáles eran los tres discípulos más cercanos del Señor? Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Encima de él menos Fabiola. Claro, Juan y Jacobo eran hermanos, hijos de Zebedeo, hijos de Salomé. Salomé, hermana, según lo que dicen los estudios, hermana de la Santísima Virgen María, o sea que eran primos, hermanos de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando habían esos momentos de intimidad, ¿a quién llamaba él? A las multitudes. Él llamaba a ellos tres para que los tres lo acompañaran en oración, y eran el Señor, ¿no? Se quedan dormidos. Bueno, su rey de Getsemaní, pero también le dio susto cuando se los llevó al Monte Hermón, y allá en el Monte Hermón se dio la transfiguración de nuestro Señor, que dice la Biblia allá en Marcos 9, que sus vestidos estaban blancos y resplandecientes, como nunca habían visto un vestido como esos. O sea, siempre eran los tres que andaban juntos al Señor. O sea, que era la columna de la iglesia primitiva. Y sin embargo, si uno dijera que estos grandes hombres de Dios, hombres que amaban a Dios, hombres obedientes, yo creo que nosotros obviamente todavía no nos parecemos a ellos, pues vamos en un proceso, ¿no? Pero obviamente que Pedro, Juan, el discípulo amado del Señor, y Jacobo eran una columna importante de la iglesia, y después se adherió Pablo, ¿no? El apóstol Pablo y otros grandes siervos de Dios. Pero uno puede decir que eran hombres que amaban a Dios con todo su corazón, hombres que no tenían pecado, hombres que eran íntegros y eran limpios, hombres que aparentemente cualquiera podría decir, pues siempre les tiene que ir bien, ¿o no? ¿Y saben qué es lo que pasa? Que la gente dice que Dios es bueno, pero cuando las cosas les marchan bien. Uno es el que tiene que portarse bien con él. Total, muy de acuerdo. Dios es bueno, pero cuando las cosas marchan bien. Entonces, cuando yo digo y tengo ese pensamiento, que ese es el pensamiento que están inculcando las iglesias, porque ese es el pensamiento, que tenemos el derecho de ser bendecidos por Dios, entonces la gente se vive frustrada por Dios. Porque sí, Dios es bueno, pero no solamente es bueno en los momentos buenos. Dios es bueno
y es misericordioso en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor. ¿Quién dijo que Dios solamente es bueno cuando las cosas me salen bien? No, Dios es bueno en todos los momentos. Por eso que el versículo decía, Dios es bueno y fortalece en los momentos o en el día de angustia, porque habrá momentos de angustia, pero Él es bueno, porque Él me da consolación. ¿O no? Pero cuando las cosas marchan mal y las cosas quizás no salen como nosotros las hemos planeado, entonces les pregunto, ¿será que Dios es bueno? ¿Ustedes qué dicen? Es para reflexionar. No, Dios es bueno. Entonces cuando la gente dice Dios es bueno, cuando las cosas me van bien, usted le está quitando, está cogiendo a Dios y lo está sacando del trono, de su poder y de su soberanía, lo está bajando de allá y lo pone abajo a sus pies para que Él haga lo que usted quiere. No, ese no es el Dios que conocemos. Dios es bueno en cualquier circunstancia, Dios es bueno en cualquier momento, en los momentos inexplicables. Y cuando Dios es bueno, y solamente es bueno cuando las cosas me marchan bien, usted le quitó la soberanía a Dios y usted fue el que se volvió soberano. Y cuando Dios es malo porque las cosas me marchan mal, entonces la gente, he escuchado, no aquí, pero sí he escuchado de pronto a otras personas decir, Dios no me oye, Dios se porta mal conmigo, Dios me ha castigado. Entonces es ahí donde yo quiero poner un poco la reflexión. ¿Qué tipo de Dios tengo en mi vida? ¿Qué concepto de Dios tengo en mi vida? Entonces vamos a poner este ejemplo, como lo hemos hablado en algún momento, cuando decíamos aquí que Jacobo, Pedro y adicionalmente Juan eran los discípulos amados, los que más amaban a Dios, los cercanos a Él. Y Jacobo y Pedro fueron encarcelados y asesinan a Jacobo. ¿Usted cómo se explica eso cuando la iglesia estaba clamando? Asesinan a Jacobo. Entonces Jacobo estaba en pecado. Job estaba en pecado. Los que han leído la historia de Job, Job no estaba en pecado. Y Job, ¿cuántos hijos perdió? 10 hijos. Perdió 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre extremadamente rico, dice la palabra, y quedó en ruinas. Y adicionalmente le dio una sarna, una lepra, y estuvo completamente destruido. Y cuando pasó eso, ¿qué dijo Job? Dios dio, Dios quiso. y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendecimos al Señor solamente cuando nos va bien? Hay gente que bendice a Dios cuando le va bien, pero lo maldice cuando le va ¿qué? Maldecir, no literalmente la palabra, pero sí lo maldice con sus actitudes, con su testimonio, con su lejanía de Dios. Entonces yo no puedo bendecir a Dios cuando me va bien solamente. Yo tengo que bendecir a Dios como lo dijo Job. Dios dio y Dios quitó. Y dice que no le indicó a Dios despropósito, ni locura, ni barbaridad alguna, porque él era consciente que Dios tenía el control. Tanto es así que al final Dios lo bendijo, pero lo bendijo inclusive 2 veces más. El doble, dice la palabra de Dios. A pesar de que esa adversidad al principio se veía, pero a los hijos de Dios nos puede ocurrir cualquier cosa. Miren, nosotros estamos en la tierra y nos podemos enfermar. Él dijo que no, nos podemos enfermar. ¿O no? Nos podemos enfermar. Entonces, por ejemplo, este pastor que se lo llevó el Señor, el guatemalteco, Julio Melgar. Entonces uno dice que Dios es malo. Si era un hombre que estaba cumpliendo con la palabra de Dios y estaba llevando el mensaje de Dios. Nosotros no entendemos. Tenemos la mente muy limitada, muy escasa, para poder entender a veces decisiones de esa magnitud. No la vamos a entender. Pero entonces Dios es soberano y siempre el propósito de Dios. Y a mí me gustó la respuesta que dio la esposa de Julio Melgar. Fue una respuesta impresionante. No me acuerdo muy bien, pero era algo como diciendo que Dios tiene el control. Eso fue la respuesta de la esposa. Una respuesta, pues yo admiro esa respuesta, porque una cosa es pararse aquí, hablar esas cosas, otra cosa es vivir una situación de esas ante una situación tan inesperada, ¿no? como la pérdida de una persona amada. Obviamente que
más misericordia que tener. Sin embargo, ella dijo, Dios tiene el control. Más o menos fue lo que ella dijo. Dios tiene el control. Y aquí pasó igual. Mire lo que dice Hechos 12:1. Dice, y en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y mató a espada a quién? Imagínate, mató, asesinó a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice la palabra de Dios en el verso 6 que iban a sacar a Pedro para hacerle lo mismo, le iban a hacer el mismo recorrido a Pedro, y le dicen, y cuando Herodes le iba a sacar, ¿de quién está hablando? De Pedro, en ese momento de Pedro, le iba a sacar aquella misma noche, le iba a sacar para hacer una fiesta, me imagino. ¿Qué le iba a hacer? Lo iba a asesinar, como había asesinado a quién, a Jacobo. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo se llama eso? Confianza, porque Pedro, estoy seguro que ahí sabía que habían asesinado a quién, a Jacobo, a su hermano en la fe, al hombre que él también amaba. Él estaba seguro que lo iban a asesinar, pero no lo cogió ni nervioso, ni asustado, ni tomando medicamentos. No, para el nervios. Dice que él estaba ¿qué? Durmiendo. No estaba asustado, estaba tranquilo. Y dice que durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro, que el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos, y le dijo el ángel, síguete y átate ¿qué? Las manos, perdón, Las sandalias. sí, átate las sandalias, y lo hizo hasta ahí, así. Y en el verso 5, ¿qué hacía la iglesia? Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia de Cristo? Sin cesar oración a Dios por él. Pero Jacobo fue asesinado ¿por quién? Por el rey, con la misma oración. Y Pedro fue ¿qué? Puesto en libertad de una manera sobrenatural. Si yo le preguntara a la esposa de Jacobo cómo se siente, y a la esposa de Pedro cómo se siente, creería, ¿no? Pues vamos a hablarlo humanamente, quitándole el sentido espiritual. ¿Qué diría la esposa de Pedro y qué diría la esposa de Jacobo? Humanamente. Si le preguntáramos a la esposa de Pedro, pues la esposa de Pedro estaría en un jolgorio, estaría feliz de la dicha. Humanamente hablando, la esposa de Pedro estaría con una felicidad. La esposa de Pedro estaría, mejor dicho, con una felicidad inmensa, con una alegría, con un gozo. Dios es bueno, bendito seas tú. Pero si nos vamos para el otro cuadro y le preguntamos a la esposa de Jacobo, ¿qué diría la esposa de Jacobo? Gloria a Dios. Humanamente, gloria a Dios. ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué te llevaste a Jacobo y no te llevaste a Pedro? Pero si él te amaba, si él era de la intimidad contigo, él estuvo contigo los 3 años y medio del ministerio, él estaba contigo en los momentos difíciles, él estuvo contigo en el Getsemaní, él estuvo contigo en el Monte Hermón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas como estas, como la de Jacobo, que son inentendibles a la mente del hombre. ¿Es la soberanía de quién? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y Jacobo no estaba torcido. A Jacobo no le estaba yendo mal con Dios. Era un hombre de Dios. Pero en la vida, el hecho de que una persona tenga un momento difícil, en la vida, cuando la persona pasa por momentos de adversidad, en la vida cuando la persona pasa por momentos de crisis, no tiene nada que ver con la, ¿cómo le diría?, con la soberanía de Dios. Simplemente hay cosas que van a ocurrir porque pasan en la vida. Vivimos esta vida y en esta vida un día vamos a partir de la presencia de Dios, ¿o no? A los 40 años, a los 50, a los 60, vamos a partir. Habrá personas que parten antes, ¿o no? Habrá personas que se mantienen
por la misericordia. Pero cada persona tiene un propósito en la tierra, un propósito en la tierra. Y allá nos vamos a ver las caras todos. Y entonces allá le vamos a decir al Señor: Señor, ¿yo por qué no me fui antes? Porque ¿saben por qué le digo eso? Porque así lo dice el apóstol Pablo. Porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, y el morir ¿de qué es? Es ganancia. La gente habla la muerte como pérdida, ¿no? Es una pérdida terrible, y Pablo lo decía que era una ¿qué? Una ganancia. Miren la forma de ver la vida, la visión espiritual de las personas. Sin embargo, la soberanía de Dios me da a mí la confianza y la tranquilidad para que las cosas, independientes como hayan ocurrido, yo siga confiando en quién. En Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 57. Salmo 57, verso 2. Salmo 57, verso 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 1 y 2, más bien. 1 y 2. ¿Estamos? Mire cómo ora David. Lea cómo ora David. Dice: ten misericordia de mí, y lo vuelve a decir 2 veces: ten misericordia de mí. Mire la palabra: porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas, que dice la Biblia, me ampararé hasta que pase ¿qué? Los quebrantos. Eso se llama confiar en la soberanía de ¿quién? De Dios. Él no dijo ahí que se fueran los quebrantos. Él no dijo eso. Él estaba diciéndole al Señor: Señor, mira, porque en ti he confiado ¿qué? Con mi alma, con todo mi corazón, hasta que pasen ¿qué? Los quebrantos. Él sabía que la vida está llena de quebrantos. Es que la vida está llena de momentos difíciles, ¿o no? La vida está llena de adversidades, claro. La vida, pues hay momentos de jolgorio, de alegría, de gozo, pero también vendrán momentos de adversidad y de dificultad. Y sean que dice el verso 2, dice: clamaré al Dios Altísimo. Dice la palabra de Dios. ¿Al Dios que qué? O sea, que Él tiene el control. Pero Él estaba pasando por momentos de quebranto, por momentos muy, pero muy difíciles. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 y versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 12. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y mire lo que dice la palabra: vosotros también, armados ¿de qué? ¿De qué me tengo que armar yo? ¿Del mismo qué? ¿Y qué dice entonces el arranque del versículo? Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ármese usted también del mismo pensamiento, que nosotros también en algún momento podemos padecer situaciones. Yo me tengo que armar del mismo pensamiento. Podré pasar pruebas, momentos difíciles, podré pasar situaciones adversas, cosas que yo no voy a entender, pero yo me tengo que armar de ese pensamiento de que en cualquier momento, cuando venga la prueba, yo tengo que seguir confiando en Él, seguir confiando en Dios, hasta que pasen los quebrantos. Y la Biblia dice: ármate del mismo pensamiento, porque ya el sufrimiento, el dolor y la angustia fue crucificada, que fue Jesucristo en la cruz, y Él fue maldito en la cruz, y Él se llevó las herencias de maldición y las ataduras y los yugos del pasado, porque fue crucificado en la cruz por eso, para que nosotros fuéramos sanos y salvos. Dice: padecido en la carne, terminó con el pecado. Y en el verso 12, amados, lo dice con ternura: no te sorprendas, no te sorprendas. La gente se sorprende. Yo no me tengo que sorprender. La Biblia dice: no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña te aconteciese. ¿Ah? Como si alguna cosa extraña. Entonces la gente piensa que el hecho, sí, claro, el hecho de estar en los caminos de Dios, todas las cosas no nos van a salir bien, pero nos van a ayudar siempre para mí que es diferente. El tema es que es la concepción de que todo me tiene que salir bien. Todo nos va a salir bien. Es como yo voy a enfrentar ese momento de adversidad de la mano de Dios, que es diferente. Cómo yo voy a salir del otro lado confiando en Dios. Cómo yo voy a echar para adelante porque sé que Él tiene el control. Y cuando yo tengo clara la soberanía de Dios, yo estoy tranquilo y dormido como lo hacía Pedro. Tranquilo. Reposado. Sin embargo, sí se lo reconozco de todo corazón. Se lo reconozco, no es fácil. No es fácil porque hace 8 días estaba predicando aquí y estaba en una confrontación con Dios, con un tema como este, por ejemplo. Pero Dios tiene el control, ¿o no? Dios tiene el control. Entonces, si llega la prueba, dice la palabra, ¿por qué te sorprende del fuego de la prueba? ¿Por qué me sorprendo del fuego de la prueba? Que te ha sobrevenido. Entonces, ¿la gente qué hace? La gente se aísla. La gente toma la decisión ya de no buscar a Dios porque solamente tenía la mirada puesta en un lado, en una parte de la palabra de Dios. En una parte de la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, ¿no? Se avergüence. Todo lo contrario, así estemos padeciendo, así estemos sufriendo, así haya momentos de adversidad y de dolor, o situaciones que hayan generado heridas, dice, si no glorifique a Dios, ¿por quién? Por ello, glorifíquelo. Glorifique a Dios por ello, dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 14. Eclesiastés, después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 8, verso 14. Dice la Biblia lo siguiente. ¿Estamos, Rosita? ¿Ya? 8, capítulo 8, verso 14. ¿Listo? Bueno, mira lo que dice este versículo. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Mira lo que dice. Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de qué. Y hay impíos a quienes sucede como si hicieran obras de qué. Ahí está la palabra. ¿O no? O sea, no estamos exentos de que, a pesar de nuestra justicia, de nuestra obediencia, puedan ocurrir momentos, o podamos vivir momentos difíciles, o pueden ocurrir situaciones difíciles. No estamos exentos. Hay justos que les suceden cosas como si fueran obras de impíos. Y hay impíos que les suceden cosas como si fueran obras de justos. Y mire lo que dice el 7:14, un capítulo atrás. Dice la Biblia, en el día del bien, ¿cosa de qué? Y dice que también en el día de la adversidad, ¿qué? Considera, ¿qué significa? Que también me goce así como me gozaba en el día del bien. Porque las dos cosas pueden ocurrir, tanto el día del bien como el día de la adversidad. De la adversidad. ¿Ustedes qué dicen? Que solamente es una parte del evangelio lo que tenemos que predicar, ¿no? Los hombres de Dios, miren, haciéndole una conclusión así un poco la reflexión. ¿A qué edad murió nuestro Señor Jesucristo? 33. ¿Y Él murió en pecado? Porque Él no pudo vivir 60, 70, 80 años, 100 años, inclusive 200 años. Él tenía el control. Murió 33 años. Jacobo, miren,
34 años, recuerdo la historia, asesinado. Pedro murió crucificado boca abajo. Santiago, el hermano del Señor, murió atravesado por una lanza. Y todos los siervos de Dios, Pablo, ¿cómo murió Pablo? Decapitado. Entonces uno dice, pues, ese no es el Evangelio. O sea, si yo voy a enfocar el Evangelio solamente a lo material, claro, entonces la gente por eso es que vive frustrada. Cuando yo enfoco el Evangelio a cosas diferentes a como la estamos abriendo hoy, que vamos a tener dificultades, pero yo me agarro y me aferro a la soberanía de Dios, que Él tiene el control y que así la adversidad sea inentendible para mi pensamiento, porque los pensamientos de Dios son insondables, tan profundos que no los logramos entender. De todas maneras, yo sigo confiando en ¿quién? En Dios. Y todos estos siervos de Dios, muchos murieron hasta jóvenes. Entonces Dios fue malo con Pablo. Dios fue malo con Jacob, por ejemplo. Dios fue malo con nuestro amado Redentor que murió tan joven. Los propósitos de Dios son tan exactos y tan perfectos que la mente humana no la alcanza a interpretar, ni la alcanza a entender. Lo único que tenemos que hacer es confiar en su soberanía, no en mi voluntad, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Yo tengo que confiar en la voluntad de ¿quién? Agradable, buena, agradable y perfecta ¿de quién? De Dios. No en que todo me tiene que salir como yo quiero, no, o que todo me tiene que salir bien, no, sino que todas las cosas me ayudan para bien. Las buenas y las no muy buenas, las dos. Sin embargo, hay un Dios de misericordia, ¿no? Porque vamos a tener tribulaciones. Hay un Dios de misericordia que siempre me va a dar consuelo. Un Dios de misericordia, como dice el libro de Isaías, mire lo que dice Isaías 43:5. Mire lo que dice Isaías 43:5. ¿Cómo? 43:5. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu Hasta ahí. No temas. porque yo estoy. Hasta ahí. Y el verso 4 y hasta la parte de lo completo. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Miren este pasaje que a veces uno lo lee y uno lo escudriña. Porque a mis ojos fuiste, no estima, sino dice la palabra de qué? De una enorme, de una grande estima. Y la palabra estima significa aprecio, admiración, cariño, apego. Fuiste de un enorme aprecio para mí, de un enorme cariño para mí, de un enorme apego para mí. Esas son palabras de aliento, ¿no? En medio también de momentos difíciles. Y dice, ¿fuiste el qué? Honorable. Fuiste distinguido, respetable, venerable ante mis ojos. Porque a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable. ¿Y yo qué? Entonces el amor de Dios no puede ser condicionado a una situación específica. Lo que quiero decir que el amor de Dios siempre va a ser el amor de Dios, ajeno a todas las cosas que pueden ocurrir en medio de nuestro entorno, en medio de nuestra vida. El amor de Dios siempre está presente ahí. Siempre. Miren lo que dice Isaías 54. Isaías 54. Verso 6. Porque como a mujer abandonada
y triste de espíritu te llamó Dios, como a la esposa de la juventud, que es ¿qué? Rechazada, que es repudiada, que es apartada, dijo el Dios tuyo. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que por un breve momento, ¿qué? Te abandoné. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo me va a recoger Dios? Esa es la confianza que yo debo tener en Él. Y Él me recogerá con grandes misericordias, con grandes misericordias. No pocas, sino grandes misericordias. Me recogerá. 11. Pobrecita. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Y aplica para ambos géneros. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, mire. Pero mira lo que dice la palabra: yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Verso 14: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, el enemigo no te atacará, el enemigo se apartará porque no temerás, y de temor porque no se acercará ¿qué? Son promesas que provienen de la soberanía de Dios, y sobre esas promesas yo tengo que descansar. Así los resultados no se vean, así las situaciones no se vean tan claras, o así el dolor haya sido muy difícil, yo tengo que confiar en estas palabras de consolación que me dio ¿quién? El Señor, a través de su palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 1. 2 de Corintios 1. Y vamos a hacer un par de ahí. 2 de Corintios capítulo 1. Versículo del 13 en adelante. ¿Estamos? Rosita. ¿Sí, señor? Ok. ¿Listo? Vale. 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, esperemos aquí al Vita, sí, para que todos estemos en vivo. Segunda de Corintios capítulo 1. Sí, veo. Capítulo 1 dice lo siguiente: bendito sea, bendito sea el Dios. Fíjense que aquí hay dos roles: Dios y Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también es el Padre de ¿qué? Él es el papá de las misericordias, el Padre de misericordia. Y fíjense que no dice Padre de misericordia, sino de misericordias, con plural, con S. Significa que el amor de Dios, la compasión, la misericordia de Dios, la piedad de Dios es ilimitada, completamente ilimitada. Y dice la palabra de Dios que es Padre de misericordias. Qué hermoso uno entender que Él es Padre, Él es el papá, Él es mi Padre, yo tengo que confiar en Él. Y de misericordias es porque significa que las misericordias están apegadas a que vamos a tener también tribulaciones, aflicciones, momentos difíciles de angustia. Por eso es que habla Padre de misericordia, porque no está hablando de misericordias en singular, sino en plural. Y después dice, y Dios de toda ¿qué? ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Entonces ya vamos a ver que consolación proviene de la palabra paráclesis o paráclito. Significa que la palabra consolación significa consuelo,
el Dios de todo consuelo, el Dios de todo ánimo, el Dios que da aliento, el Dios que apoya, el Dios que da fortaleza. ¿Y a través de quién tengo esa fortaleza, ese aliento, ese ánimo? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Él es el Dios de la consolación, porque para eso Él dejó a quién, al Consolador, Padre de misericordias, o sea que la misericordia de Él es ilimitada. Nosotros no podemos perder el centro, nosotros no podemos perder este tipo de versículos en los momentos de dificultad. No nos podemos olvidar de eso. Y a veces como que se nos olvida que Él tiene el control de todas las situaciones. Y situaciones a veces tan difíciles que hemos pasado, pero Él es el Dios de las misericordias, el Padre de la misericordia, el Dios de toda consolación. Y mire lo que dice el verso 4, el cual nos consuela. Otra vez dice la palabra consolación, por segunda vez, el cual nos consuela. Vuelve a hablar de la consolación. ¿Y para qué Él me consuela? Dice, en todas nuestras tribulaciones. O sea que, ¿por qué? Hago la pregunta, ¿por qué los hijos de Dios piensan que no vamos a tener tribulaciones? Porque un hijo de Dios piensa que nunca va a pasar por momentos difíciles. Porque un hijo de Dios piensa que Dios tiene la obligación de permanentemente bendecirlo. Claro, Dios nos bendice, pero también vendrán momentos de ¿qué? De dificultad, de dolor, o momentos que no queremos pasar. Es que en esas pruebas donde crecemos y empezamos ¿a qué? A madurar para mayores propósitos o mejores propósitos. Y aquí está explicado el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y encontré un significado de tribulación en el diccionario. Dice persona excesivamente abrumada, persona aplastada, derrumbada. Eso es lo que significa tribulado: aplastado, derrumbado o excesivamente abrumado. ¿Qué tal? Así nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, aplastados, unos más que otros por los momentos, excesivamente abrumados, desesperados. ¿O no ha habido momentos en donde nos hemos derrumbado? Claro que sí. Han habido momentos donde nos hemos derrumbado. Y Dios nos ha permitido seguir ¿qué? Luchando, seguir para adelante. O sea que aquí dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Porque a pesar que esa dificultad llegó a mi vida, usted se va a convertir también en un instrumento de bendición de Dios para aquellas personas también que han pasado por esos momentos difíciles, similares a los que usted ha vivido. Que usted le pueda llevar una palabra de consuelo porque usted tiene a Cristo en su vida. Quizás cuántas personas no pasan por esos momentos difíciles, pero sin Cristo en su corazón. Si nosotros nos hemos entristecido o nos hemos sentido también en algún momento derrumbados o aplastados o derrotados, ahora se puede imaginar una persona que no tiene a Cristo en su vida, ¿cómo se va a sentir? No tiene de qué agarrarse. Pero la palabra de Dios dice que esas situaciones sirven para que podamos también nosotros, otra vez la palabra consolar a los que están en cualquier tribulación. Dice la palabra, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por qué? Hay un juego de consolaciones, ¿no se dan cuenta? Consolación de la consolación de la consolación. O sea, quiere dejar, como dejando énfasis, que esa palabra es muy importante en la vida cristiana, la consolación de Dios para nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios, que es el consolador. Entonces significa que Dios no tiene preferencias. Dios consuela a los que en Él confían, a los que en Él ponen su confianza. Entonces Dios me manda a que yo sea consuelo para otros también. Si hemos pasado una adversidad, cada uno ha pasado una adversidad, o cada uno inclusive de pronto su llegada a los pies de Cristo ha sido por una situación difícil, o en medio del desierto que hemos podido pasar en algún momento ya en la vida espiritual, pues Dios me capacita también. ¿Para qué? Para que yo sea de consuelo para aquellas personas que quizás están pasando situaciones similares o parecidas a las que hemos pasado nosotros.
¿Cuántas personas no se están derrumbando hoy sin Cristo en su vida? ¿Cuántas personas no se van a un suicidio sin Cristo en su vida por una depresión, por una situación que no pudieron soportar? Pero nosotros tenemos a Cristo que nos da fuerza, ¿no? Nos da fortaleza, nos da ganas de vivir. A pesar de que Pablo, aquí lo vamos a leer, Pablo también fue un hombre que tuvo tristeza y vivió congojado, pero Pablo se consolaba en la presencia de ¿quién? De Dios, y él consolaba también a aquellos que necesitaban ser consolados. Y Dios nos capacita para eso. Y aquí dice la Biblia, como lo decíamos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Papito Dios, por Dios. Y en el verso 5, porque de la manera, miren lo que dice, por favor, discernimiento, sabiduría para entender esto. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra ¿qué? O sea, se empareja la cosa. O sea que las aflicciones también van a abundar. Las dificultades también van a abundar. Dice, así como abundan las aflicciones, así también abundará la consolación. De cierta forma, el Señor nos da el Espíritu Santo para que estemos tranquilos, para que estemos sosegados, para que estemos reposados. Como dice la palabra, más venid a mí los que están ¿qué? Trabajados y cargados. Como dice el libro de Mateo en el capítulo 11. Dice la palabra de Dios en el verso 6. Pero si somos atribulados, ¿para qué somos atribulados? ¿Para qué somos a veces derrumbados? ¿Para qué somos a veces quebrantados? ¿Para qué somos a veces desalentados? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando lo tenemos muy claro, ¿no? Dice la palabra, pero si somos atribulados es para recibir dos cosas: consolación, para que podamos entender qué es la consolación de Dios y para que podamos valorar más la salvación. Si somos atribulados es para nuestra consolación, y dice la palabra, y salvación. O si somos consolados es para nuestra o vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Vamos a pasar o no por adversidades? Si cuando Pablo está diciendo aquí que se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también ¿qué? Hacemos. Esa es la fragilidad de la vida. Esa es la debilidad que tenemos ante las cosas de la vida. Y cuando ocurre, por ejemplo, alguna situación de enfermedad en alguien, y es un hombre apasionado por Dios, o una mujer apasionada, un hombre lleno de la presencia de Dios, pues no nos debe sorprender el fuego de la prueba, como decía la palabra, como si cosa extraña sucediera. Eso le va a ocurrir a unos y a otros. Lo importante es cómo yo esté fortalecido para poder enfrentar esas necesidades o dificultades que se nos presentan. O también esas pruebas en el cristiano tienen que dar un mayor fruto. Ahí es cuando uno en la prueba tiene que aprender a depender del Señor, en que crezca el gozo, la paz. Ese es el sentido de la predicación, perfecto. Porque somos podados en estos momentos, cuando estamos en la dificultad, somos podados para dar más fruto. Como lo dice el libro de Juan en el capítulo 15. Tenemos que ser podados, tenemos que ser que las ramitas esas que no sirven se empiezan a quitar y quitarle las ramas secas al árbol para que realmente podamos ser conforme a la imagen y dar mucho fruto, como dice la palabra. Muy bien, así es. Dice el verso 7: y nuestra esperanza respecto de vosotros, ¿cómo es? Firme, pues sabemos que así como sois compañeros, imagínate, en las aflicciones. O sea, Pablo no tuvo una vida fácil en cuanto a comodidades. Pablo fue un hombre que padeció persecución, y ya lo vamos a ver también. Y Pablo fue un hombre que llevó las marcas del discipulado. Ahora, pues hay una gran diferencia entre llevar las aflicciones de Cristo y llevar las aflicciones del mundo, ¿no? Porque estos hombres sufrieron aflicción fue por la obra de Dios. Pero también uno dice, bueno, podremos también pasar aflicciones en la vida, ¿no?
porque Pablo también lo reitera. Ellos pasaron aflicciones fue más por la obra de Dios, que en estos tiempos yo creo que muy pocas veces se va a ver. Pero ellos padecieron muchas situaciones, persecuciones, y dice Pablo que a pesar de esas dificultades, dice la palabra de Dios que él estaba como firme, estaba débil, porque él dice, y nuestra esperanza también, dice, nuestra esperanza respecto de vosotros, ¿cómo es? Firme, o sea, él no estaba débil, iba para adelante, iba creciendo cada día más. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois ¿en qué? En la consolación. En la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, en el verso 8. Mira lo que dice Pablo. No ignoremos, no desconozcamos, no erréis en las escrituras, no desconozcas, no ignores acerca de las tribulaciones que pueden sobrevenir, como le decía Pablo, que nos sobrevino en Asia. Pues a veces miren cómo nos sentimos. Uno, podemos sentirnos abrumados, ¿no? O que me diga alguien de los que está acá, incluyéndome, que en algún momento no ha sido abrumado por situaciones. Hemos sido abrumados. Y aquí dice la palabra abrumados y dice de sobremanera. Sobremanera significa que hemos pasado tiempos de bastante dificultad. Pero definitivamente la tribulación, en vez de generarme desconfianza, me tiene que generar es confianza en la soberanía de Dios, porque la Biblia lo dice, fuimos abrumados de sobremanera, dice la palabra. Y mire lo que dice también, más allá de nuestras fuerzas. A veces no soportamos, pero como dice el libro de 1 Corintios 10:23, él también nos da la salida, ¿no? En medio de la angustia y del dolor. Y aquí dice tres cosas: abrumados en sobremanera y más allá de nuestras fuerzas. Porque así pasa a veces, estamos abrumados y más allá de nuestra fuerza, que a veces pensamos que no vamos a resistir, pero tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo y las palabras de aliento y de ánimo que me da ¿quién? El Señor, de que yo debo confiar en su control y en su soberanía. En eso que yo tengo que poner mi mirada. Pablo no ponía la mirada en la adversidad. Y mira las palabras de Pablo, y dice en el verso ahí seguido, de tal modo, mira lo que dice, que aún perdimos la esperanza de conservar ¿qué? O dígame cuál de nosotros ha tenido la esperanza, como dice Pablo, de conservar la vida. Los problemas que hemos tenido han sido problemas duros, pero donde nuestra vida no ha estado ¿en qué? O en riesgo. Y dice Pablo que había inclusive hasta perdido la esperanza de conservar la vida. Así serían los momentos que vivió el apóstol, un hombre tremendo en las manos de Dios. Lo apedrearon también. Lo vamos a ver. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos. ¿En quién debo confiar yo? ¿En mí? ¿En mi talento, en mi capacidad? Dice Pablo, sino en Dios que resucita. Mi confianza es en Dios y sobre todo que la confianza es en el momento del quebranto. Confiar en Dios cuando me va bien. Les quiero decir que estoy bajando a Dios del trono. Yo puedo confiar en Dios, claro que sí, pero no puedo perder nunca la visión de su soberanía. Eso es lo que quiero decir. No puedo bajarlo del trono y que solamente me va bien porque así lo anhelo, pero cuando me va mal, entonces Dios es soberano, pero Dios no es bueno conmigo. No. La soberanía de Dios va a ser en un momento o en el otro momento, en cualquiera de los dos momentos. Y aquí me está diciendo que él confía en Dios, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, que aún dice la palabra que nos librará de tan grande muerte. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, allá adelante, versículo del capítulo 4, del 17 al 18. Porque
esta leve tribulación, ¿cómo es? Momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Qué hermoso, ¿no? Impresionante las palabras de Pablo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, porque él tenía su mirada puesta no en lo temporal, sino en lo eterno, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven, ¿cómo son? Son eternas. Descansa uno, descansa en nuestro corazón. Y mire lo que pasó el apóstol Pablo. No fue el apóstol Pablo pasó momentos impresionantes. Mire lo que dice en 1 Corintios 4 del 11 al 13. Primero de Corintios 4, del 11 al 13, capítulo atrás, un libro atrás. Primero de Corintios 4, del 11 al 13, dice, hasta esta hora, ¿para qué padeció Pablo? Hambre. Pregunto, ¿hemos padecido hambre? ¿Cómo? Pregunto. Pues la sed que dice acá no es la sed que tengo ahorita, ¿no? No es esa. Por la predicación. Es un momento difícil cuando inclusive en el desierto o en el naufragio que tuvo no tenía agua que tomar. Duró muchos días en un naufragio, casi 14, 15 días, como dice el libro de Hechos en el capítulo 27. Y dice, ¿tenemos sed? Pregunto, ¿estamos desnudos? O sea, tenemos una ropa, tenemos un vestido, ¿no? Pablo dice, ¿estamos desnudos? ¿Hemos sido bofeteados? Le pregunto. ¿No tenemos morada fija? ¿Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos? ¿Nos maldicen y bendecimos? ¿Padecemos persecución y la soportamos? ¿Nos difaman y más bien oramos y rogamos por el que nos difama, por el que nos calumnia? Hemos venido a ser hasta ahora, miren lo que dice Pablo. Para muchos, miren cómo dice Pablo, cómo lo trataban. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria de muchos, o del mundo, el desecho de todos. Tremendo. Pero sus ojos estaban puestos ¿en quién? En el Señor. Y miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, ahí en el libro en que estábamos, 2 Corintios 11, del 23 al 27. Y nos comparamos de una manera edificante frente a lo que dice el apóstol. Y hagamos el ejercicio. Versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes. Estamos hablando hacia la obra de Dios. En azotes sin número. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Pues vamos comparando las marcas del apóstol con nuestras propias marcas. De los judíos 50 veces he recibido azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Se nos va el agua y nos desesperamos en el apartamento. Se nos va la luz y nos desesperamos. Ese es el máximo padecimiento que hemos tenido. Que se nos fue el agua, entonces compre agua. Las velas. El internet. Se nos fue el internet, no puedo chatear. ¿O no?
padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, miren, en peligro de ríos. Pues hemos ido al río pero a pescar. Pues el peligro de la gloria yo creo que sí aplica con lo que estamos viendo hoy. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros, y uno de los peligros muy grandes, peligros entre falsos ¿qué? Hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Su preocupación no era las cosas de acá, del mundo. Su preocupación era por todas las iglesias. Y después dice el verso 30, si es necesario gloriarme. ¿Qué dice Pablo? Me gloriaré. ¿Pero en qué se gloria el Señor? En la debilidad. En la debilidad. Y dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no. Dice la palabra, sabe que no. Bien, qué hermoso. Pues saquemos la distancia que tenemos entre lo que fue este gran hombre de Dios y el estándar que nos dejó frente al esfuerzo que hemos hecho por la obra de Dios. Y mira que hay una diferencia abismal. Un hombre que padeció persecución, un hombre que desechó las comodidades del mundo, un hombre que decía que no le era carga a nadie, porque un hombre que también era trabajador y luchaba para poder sostenerse, pero un hombre que predicó y evangelizó y llevó la palabra de Dios a todo el mundo. Y para terminar, viendo lo que dice 2 Corintios 4, unos capítulos atrás,